Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Lingeri. Este es el viaje número 27 de Escarabajo Cósmico. Fuimos a visitar a Débora Goldstein a la ciudad de Buenos Aires. Y tengo un gusto y una alegría enorme de tenerte acá con nosotros, Débora. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué tal, Esteban? Qué placer, ¿eh? Esta es como una segunda vez, ¿no? Que tenemos ahora en TAT, ¿no? Así que un placer y para el escarabajo cósmico, ¿no? Toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Sí, como vos decías, por ahí hemos tenido algún encuentro a través de la radio. Y por supuesto, desde esa vez que con Salvador hablamos con vos, nos quedamos con muchas ganas de seguirte invitando y todo eso. Así que bueno, acá tengo la posibilidad de charlar un ratito con vos. Débora, más o menos como para ir hablando un poquito de ciertas cosas, este, eh, como un puntapié inicial, este, si bien hay muchísimos temas para abordar y vos llevas muchísimos años investigando y escribiendo y dedicándote a todos estos fenómenos, por llamarlo de alguna manera, del mundo del misterio y demás. Pero, eh, digamos, ¿qué fue lo que te llevó a interesarte en estos temas? Bueno, yo creo que te había un poco comentado cuando era muy chica, ¿no? Entre 6 o 7 años, ¿no? Siempre digo, no registro bien ese periodo, pero fue la década del 70, yo no sé, entonces vivía en La Boca, ahora vivo en Congreso, acá en pleno centro, y viste La Boca, un barrio así muy urbano, ¿no? De casitas chiquitas, ¿no? Y recuerdo una noche, yo volvía con mi mamá, volvíamos para mi casa, y le digo a mi mamá que la luna no sigue, le digo a mi vieja, ¿no? O sea, reina santona, así. Una cosa media poética, ¿no? Y la cuestión es que llegando una cuadra antes de donde estaba mi casa, en un colegio gigante que daba toda vuelta a la manzana, que es donde dice el jardín de infantes, justamente, alzó la vista y casi en el techo del colegio apareció un plato, pero un plato volador, ¿no? O sea, bien redondito, con el clásico sombrerito, todo plateado, brillante, hermoso. Eh, Recuerdo que fue como un segundo, ¿no? Como que se posó para que lo viéramos bien, y después se fue, ¿no? Después habría muchas cosas, ¿no? Eso fue como un puntapié, ¿no? No tengo recuerdo después, pero esto no quiero decir que me abdujeron ni nada, después de llegar a mi casa y contárselo a mi padre, ¿no? Fue una experiencia totalmente femenina, ¿no? De las dos, Sí. entre mi madre y yo. Pero hasta ese momento nunca habíamos, imagínate, era muy chica, eso nunca, no tenía para mí, no se hablaba, o sea, no había literatura, nada, estoy hablando de una niña. Quedó como una cosa, ¿no? Sentí como una cosa rara, ¿no? Con eso, ¿no? Con los años después lo fui entendiendo, ¿no? Pero no me disparó la pasión con respecto a la ufología como le pasa tanto, pero sí me disparó, por eso digo que siempre aglutino todo con respecto a este fenómeno, es el tema de la Atlántida, ¿no? Empecé a tener como una pasión, ¿no? Por la Atlántida, no me expliqué por qué, ¿no? Yo sabía desde ese momento de que la Atlántida había existido, que la Atlántida, algo con ese continente que también, ¿no? Que no tenía ni idea de dónde saqué la información. Después lo único que a los 11 años, me conseguí un libro de Charles Berlitz, que fue la primera vez que un libro de misterio llegaba a mis manos. Así que bueno, ahí te digo que fue como un disparador indirecto a todo mi camino, ¿no? Porque yo siempre a la ufología le puse un poco de distancia, a pesar de haber tenido una experiencia tan fuerte a esa edad. Sí. Después sabría, mi madre además era una persona muy sensitiva, ¿no? O sea, era una mujer que podía ver, tenía el don de la evidencia, el don tenía como algo especial, ¿no? Y mi abuela, la mamá de su mamá, había visto un ovni con unos
con unos seres que había visto un ovni aterrizado en el campo, creo que en la zona de Vicuña Maquena, si no me equivoco, una zona muy especial. Había visto un ovni posado y con 2 seres, contaba ella, ¿no? Así que bueno, hay una cuestión ahí dando vuelta, ¿no? Que no sé qué me podría decir un psicólogo o algo, o alguien, pero una cuestión femenina muy fuerte con respecto a lo que podemos ver, ¿no? Así que, bueno, nada, te digo que todo eso obviamente hizo un clic bárbaro en mí, aunque pensé que iba a ser como una etapa, viste, que iba a pasar, que era, cuando empecé a meterme en estos temas, viste, que uno tiene, cuando es chico tiene interés por los enigmas, los misterios, pero yo digo, es una etapa, ya se me va a pasar. Pero la cuestión que, claro, ya se va a ir, ¿viste? ¿No? O sea, yo sentía un poco extraña con respecto a a veces a mis amistades o a la gente que iba como interactuando. Sentía algo raro, ¿no? No era porque me creía especial, pero sentía como que estaba como, ¿no? Estaba parada de otro lado, ¿no? Con esas cosas, ¿no? Pero fue de a poco, ¿viste? Salí del closet de a poco con eso. Sí. O sea, y te digo que al día de hoy muchos que me conocen desde esa época medio se quedan, se asombran de que cuán lejos llegué, ¿no? Y cuán fuerte fue todo eso, ¿no? O sea, como eso realmente sí, no fue una etapa, sino que bueno, se quedó. Pero bueno, el disparador fue ese increíble ovni que vi en la Boca, así que por eso siempre sentí que el fenómeno no necesita de un espacio especial, no necesita que nos retiremos a ningún lado, o sea, aparece cuando quiere, donde quiere. Siento que fue algo que vino a presentarse, ¿no? Y que siento además que no vino de un espacio lejano, sino que es una cosa más cercana. Eso siempre lo supe. Siempre dije en todas las entrevistas o todas las conversaciones que tuve, que eso no venía de ningún lado del espacio, ¿no? Que quién iba a venir del espacio a visitar a Débora Golfer, ¿no? En un barrio de La Boca, ¿no? ¿Entendés? O sea, siempre me hice esa pregunta, digo, ¿no? ¿A quién se le ocurriría venir desde otro universo a ver a Débora Golfer, ¿no? Y a su mamá, ¿no? O sea, por eso digo que el fenómeno yo lo llamo un fenómeno a la cuestión ovni, ¿no? Me gusta tratarlo así porque pienso que es un fenómeno complejo, en todo sentido. Sí, 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 sí. La verdad que sí, me encanta escucharte y es muy interesante todo lo que vas diciendo, y de cómo por ahí una experiencia semejante, ¿no? Te marca para toda la vida, por más que uno no, de alguna manera no es consciente quizás, pero va dando pasos adelante y va dando cuenta que capaz que están atados con un hilo desde esa primera experiencia, ¿no? Vos sabés que cada tanto, no sé, que cada tanto que me agarra la melancolía, voy a ese mismo lugar para mirar solamente dónde estuvo parado. No sé cómo, es una cosa, tengo fotos hace poco que me saqué, que lo llevé a mi pareja, porque siempre le hablaba y fuimos a conocer. Mi casa ya no existía porque era un conventillo viejo, no existe mi casa, sí está el colegio, pero fue ahí, en ese colegio. Así que para mí es como algo, ¿no? Supone un momento muy especial de mi vida, ¿no? Y ya te digo, cada tanto, ¿no? Un día vamos, pero a conocerte, que vengas acá a Buenos Aires y llevarte ahí, decirte, mira, aquí lo vi, ¿no? En este lugar preciso, esa cosita hermosa estuvo un segundo, ¿no? Y empieza todo un camino, ¿no? De tantos interrogantes en mi vida, ¿no? Sí, 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 sí. No, y por supuesto que cuando vaya la próxima vez te voy a avisar, porque suelo ir a La Boca cada vez que voy a Buenos Aires. Sí, tengo mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, fanático de Boca, estaría en desacuerdo con vos en que no van a venir, va a decir, sí, ¿cómo no van a venir de otro planeta a La Boca? Pero bueno, eso será conversación de otro. No, está bien, es una discusión sana, pero bueno, yo te digo, yo soy antiespacial, ¿no? O sea, creo que siempre pienso, pero no lo descarto, pero pienso un poco así, me río de mí misma, digo, ¿quién va a venir del espacio a
a, a posarse ahí, ¿no? En esa majestuosidad, ¿no? Así que, pero bueno, nada, fue un momento muy bisagra, te diré, que claro que me marcó, por supuesto, pero bueno, traté, viste, siempre le tuve como un poco de, ¿no? Sí, No me abrumó, viste, traté de tenerle un poco de distancia hasta entenderlo mejor, porque hasta que fui adulta, te diré, en estos últimos años, más de todo, es como que siento que lo fui conociendo más, ¿no? Ya desde el lado más histórico, tal vez, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Conocer cómo el fenómeno empezó, su interacción moderna, más allá de todo lo que se diga de la antigüedad, ¿no? Pero su interacción moderna con nosotros, ¿no? Eso es lo que a mí me apasiona de todo eso. sí, tal cual. Y es muy cierto también lo que vos decís de que por ahí nosotros cada vez que miramos las estrellas, los cielos, estamos imaginando con una posible civilización que puede llegar a existir en algún planeta lejano, en algún sistema solar, y que bueno, que quizás nos visiten o no. Pero bueno, pero vos, no sé si aprovechando la circunstancia de ser bibliotecaria, ese amor de los libros que has tenido seguramente siempre, eh, fuiste leyendo, fuiste investigando y después también escribiste dos libros maravillosos, con excelentes referencias de mucha gente, de muchos lectores, que es, bueno, Tierra Hueca, la madre de todas las conspiraciones, Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados, La Cueva de los Tallos, no sé si habrá algún otro más en camino. Pero bueno, precisamente, ¿no? Estamos imaginando que hay mundos, planetas, civilizaciones allá lejos, en las estrellas. Y quizás haya habido o exista hasta el día de hoy alguna civilización, algún rastro de civilización precisamente debajo de nuestros pies, ¿no? En nuestros suelos, en el interior de la Tierra. Bueno, sí, creo que ese es un tema que ya te digo, ¿no? La irrupción de la Atlántida en mi camino, ¿no? Me puso un poco en esa línea, ¿no? Y que también tomó su tiempo para ir procesando, porque yo cuando investigaba algunos temas, este tema de los mundos internos, como le llamo, se iba cruzando, ¿no? Esta cuestión subterránea se iba cruzando y yo decía, bueno, más adelante, como me pasaba con los ovnis, hasta que esté más formada, hasta que mi cabeza lo pueda un poco procesar mejor y entender, ¿no? Lejos, porque estos temas es muy difícil hacerlos lejos de la pasión, no tenés que, no, es difícil separar la pasión y poner la mente en frío, no, es difícil, ¿no? Pero a veces es necesario. Yo lo fui aprendiendo también un poco a los golpes, un poco, ¿no? Eh, Entendí que era necesario, pero sin caer, yo no me considero una mujer escéptica y ni eso, pero sí ir caminando despacio, ¿no? Ir caminando despacio con eso, ¿no? Pero bueno, esta cuestión subterránea se iba cruzando hasta que, bueno, cuando abordo el tema de la cueva de los tallos empieza mi viaje. Sin embargo, el viaje había empezado con la cuestión subterránea en uno de los periplos que hice a los Andes, a partir de los 90, que empiezo a viajar a Bolivia y a Perú, mucho, y empiezo a visitar, empiezo a empaparme de todas esas ruinas que en los colegios no te enseñaban, ¿no? O sea, la otra historia, como yo le llamo, ¿no? Por primera vez, ¿no? Tanto había yo referenciado todo este mundo, ¿no? Pero hasta que no lo empecé a ver, la verdad que, bueno, me hizo también, fue como un flash, todo eso, ¿no? Toda esa cuestión, todo eso que estaba ahí, ¿no? Y ahí hice la experiencia, el ritual de la ayahuasca. Y lo hice en un lugar muy especial del Cusco, que es el Templo de la Luna. Cuando lo hice, esto te estoy hablando del año 98, no tenía idea, no tenía idea de lo que estaba haciendo, porque fue una cuestión, fui con un grupo de amigas, voy a ser sincera, y dijimos, vamos a explorar eso, que estaba muy de moda en esa época, había empezado un poco a aflorar, y dijimos, bueno, vamos a hacer la experiencia como una cuestión, ¿no? No sabía que eso también me iba a cambiar la vida, que ese ritual que hice me iba a cambiar la vida definitivamente,
porque fue con la ayahuasca que empecé tuve una experiencia después cuando volví a Buenos Aires. Yo siempre desde chica tenía esa facilidad un poco de salirme del cuerpo, ¿viste? Pero no era que lo podía controlar, pero sí siempre como que esos viajecitos, ¿no? Que no sabía, eso surgía siempre. Y en uno de esos viajecitos, a diferencia de todos, el viaje empezó a ir para abajo, ¿no? O sea, siempre uno iba con esos viajes astrales que se le llaman, no sé si está bien el término, uno va para arriba y sale y, ¿no? Va como viajando y volando hacia los cielos, ¿no? Pero este viaje fue distinto porque el viaje empezó a ir para abajo, ¿no? Y me hizo ver una ciudad toda así, media brillante, un ranchito, digo yo, brillante, que es como que era la entrada hacia una ciudad, ¿no? Una cosa muy loca en el medio de la nada. No supo mucho después, tardé años en saber más o menos qué me había pasado con esa experiencia, que además estaba muy lúcida cuando la experimenté. Y después sabría, ¿no? Que fue como el aviso de algo que me iba a marcar, ¿no? Pero yo te digo, bueno, todas estas cosas no fueron buscadas, sino que fueron producto un poco en ese momento de la casualidad, pero el destino, ¿no? Me iba guiando, ¿no? Porque yo un poco después tenía como mis idas y venidas con estos temas, ¿no? Que quería dejarlo, ¿no? Decía, no, es mucho para mí, tengo que seguir mi vida, ¿no? O sea, sabía que me exigía mucho, entonces tenía épocas que es como que tomaba un poco de fresco, ¿no? Con esto, Sí. ¿no? Pero no había caso, no había caso. Porque te digo, cuando fue el ritual de la ayahuasca, que éramos varias personas, todo un grupo, de mis amigas fui la única que no tuvo, que no le agarró ganas de vomitar, ¿no? Sí. O sea, todos las pasaron, pero las pasaron muy mal. La ayahuasca es brava, es Sí. brava hacer la experiencia, no es para, no, recomiendo que la gente se informe y que digo, que puede pasarla mal, ¿no? Pero a mí no me lo hizo. Perdón, yo le pedí, antes le pedí por favor que me tuviera piedad y me tuvo piedad, hice como un rezo interno, no sé por qué también, le pedí como que el viaje fuera positivo, y fue muy positivo, fue más que positivo porque bueno, ya te digo, ¿no? Me mostró ese mundo, ese otro mundo que empezó después, llegó en el 2004 cuando inició la investigación de tallos, así que imagínate, ¿no? Unos 6 años después o más, ¿no? Que pasó para que empezara, ¿no? Así que bueno, nada, fue un camino que también me buscó, pero tardé un poco en atenderlo, pero cuando lo atendí, bueno, no me largo más, no me fui más de eso, ¿no? Sentí que ahí había como una clave grande de muchas cosas, y que las sigo investigando, ¿no? Me parece que es una clave, ¿no? De que sí, que pudo haber pasado algo en el pasado que llevara a cierta gente a querer refugiarse, lo cual también nos plantea un poco de pregunta: ¿quién se quiere refugiar abajo, ¿no? En un mundo tan hostil, ¿no? ¿Y en qué parte, ¿no? ¿En qué Claro. parte se pudieran refugiar, ¿no? O sea, por eso digo, después escribí Tierra Hueca, ¿no? Porque muchos me decían la cuestión de la tierra hueca para separar, ¿no? Y empecé a separar todo lo que es el mundo subterráneo, que es muy complejo. Está el mundo subterráneo de las cavernas y los túneles, está la cuestión del inframundo, como le digo yo, ¿no? Que es una cuestión más espiritual, y está esta cuestión de la tierra hueca, ¿no? O sea, para todos parecen tomarlo de un mismo modo, pero para mí significa ir por rumbos totalmente diferentes. Entonces ahí está la cuestión de lo complejo que es, ¿no? Pero no cabe duda que los tres coinciden en algo, es un descubrimiento de uno mismo también, ¿no? Explorar la cuestión interna, no solo te lleva a ese pensamiento de si es posible de que existan humanidades viviendo bajo la corteza de la Tierra, o realmente es un viaje interno que uno iniciático, ¿no? Bueno, están las dos cosas para mí, ahí.
Sí, sí, seguro que es un viaje siempre que vale la pena iniciar, explorar, ¿no? Eso seguro. Sí. Este, como vos decías, por ahí hay momentos, las personas debemos ir transitando diferentes circunstancias, este, pero en algún momento nos vamos a tener que enfrentar con el interior nuestro y bueno, y con todo lo que vos estás relacionando de la Tierra. Hay tanto por descubrir todavía, ¿no? Tantos conocimientos este, ocultos, si se quiere, tantas sabidurías, tantas incógnitas, tantos secretos, ¿no? Este, eh, por ahí se podría relacionar un poco todo esto de que estamos hablando con, con el esoterismo, ¿qué sería el esoterismo por ahí para darle algún concepto y hablar un poco Bueno, del tema? es la búsqueda de una sabiduría antigua, ¿no? Una antigua sabiduría que estaba en conocimiento de los místicos y espirituales que buscaron las respuestas a qué venimos, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Por qué estamos? Esas clásicas respuestas, y me parece que, bueno, de ahí salen estas escuelas, ¿no? Que proponen que el hombre debe ser iniciado para entender estos misterios, ¿no? Y ahí tendríamos que ir hasta Egipto y mucho más, para ir entendiendo, ¿no? Cada una de esas civilizaciones o culturas que conocimos tuvieron esas escuelas, nos fueron legando este conocimiento, que nos lleva a esto, una antigua sabiduría, ¿no? En que todos parecen coincidir en algunos aspectos, ¿no? De cómo el hombre debe transitarlo, ¿no? Y cuán importante es, ¿no? Porque es parte también, ¿no? Del conocimiento de la tierra, ¿no? Del pasado de la tierra y que está vinculado mucho al hombre, ¿no? A su propia cuestión, ¿no? Entonces me parece que es por eso que yo siempre hago tanto hincapié, aunque también hay mucho tabú con respecto al esoterismo, ¿no? Así que bueno, pero quizás no es para todos, en el sentido de que no todos tienen la obligación de seguir ese camino, pero si lo siguen creo que se van a ser mucho más ricos en el sentido del aprendizaje, ¿no? Es una vía un poco que conduce un poco mejor a esas respuestas, ¿no? Pero claro que, bueno, ya digo, no todos deciden abordarla por una cuestión por ahí un poquito de tabú o porque requiere un poquito de que uno ponga realmente estudio, y bueno, ya te digo, no es para todo. No, claro, y por ahí, bueno, con lo que venimos hablando, ¿no? Uno dice, tanto conocimiento, hay personas que han llegado a tener conocimientos, bueno, han, por supuesto, fundado escuelas de diferentes conocimientos, que es una pena, me parece a mí, ¿no? Una opinión personal, de que se pierda, que se desconozca eso, ¿no? Porque por ahí hemos escuchado muchas veces un término de todo tiene que ver con todo, pero por ahí a la hora de ponerlo en elementos prácticos no lo logramos. Este, por ahí lo mismo de la escuela, la teosofía, ¿no? De Mm, Adam Blasky, como estoy hablando con vos que decís toda mm, esa línea femenina de tu sí, abuela, de tu sí, sí, madre, sí, sí, este, tal cual. que por ahí también es muy interesante que la gente conozca, ¿no? Sí, bueno, la cuestión teosófica es una cuestión importante, ¿no? Lo que marcó esta estudiosa rusa, pero toda su literatura también está atravesada por ciertas cuestiones de la época, ¿no? Porque se habla a veces de racismo, de ciertas eh, por ahí interpretaciones ahí que no son tan buenas a veces para seguir. Hay que leerlo de una manera, por eso es difícil, ¿no? Cuando también el esoterismo tiene estas cuestiones tan complicadas, ¿no? De entender a estos protagonistas o personajes que lideraron estos movimientos, que a veces hay que leerlo, sí, pero hay que leerlo desapasionadamente, como siempre Sí, te digo. Yo te digo, hace muchos años hice un informe muy viejo sobre sociedad teosófica, lo llamé Culto a los Mahatmas, donde hice ahondé en ese misterio, y hice mis críticas, ¿no? O sea, con respecto a algunas cosas, creo que a una hora,
recién ahora entendería otras que en ese momento por ahí no entendí, pero me acuerdo de esas críticas, que algunas cosas que yo había encontrado en el trabajo de Elena Blavatsky, me costaron que se enojara la Sociedad Teosófica Argentina, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? También, o sea, son poco autocríticos, ¿no? En algunas cuestiones. Y conozco mucho de estos movimientos, o sea, por eso digo, cuando uno lo aborda, tienen que ir, ¿no? Con conceptos que se va a topar, no siempre todo es rosas en lo que es esoterismo y ocultismo, ¿no? Por supuesto que no, son bastiones bastante difíciles, ¿no? Y sus protagonistas también han tenido sus idas y venidas, ¿no? En estos misterios. Pero por eso digo, pero si uno logra entender y separar lo que puede ser erróneo y lo que puede ser y lo que lo puede ayudar, creo que es una vía muy rica. No tengo duda que es una vía muy rica. Pero muchos tienden a como decir, teosofía, Madame Blavatsky, ¿no? Sí. Y pasan esas cuestiones, no, lo dejo, no, es una porquería, o no va, o esta cuestión de, me acuerdo cuando yo me inicié en estos temas que hablaba del mundo esotérico y la ufología, se me enojaban mucho los ufólogos, se me ponían de cabeza con estos temas, ¿no? Porque estaba esta línea, ¿no? Toda la línea científica, y entonces, ¿no? La cuestión espiritual, y recién ahora, vos fíjate, esa cuestión se está como discutiendo. Pero hablarla antes era como pecado, ¿no? Claro. O sea, por eso yo, la línea ufológica, ¿viste? Entiendo que hay muchas también formas de abordaje, ¿no? Pero la cuestión esotérica con el mundo ufológico a veces choca, ¿no? Porque el esoterismo, por ejemplo, nunca habló de ovnis, habló de otras cosas, que recién ahora me parece, se están como empezando a ver estos mundos etéricos, estos mundos interdimensionales. ¿Qué eran los ovnis para el mundo esotérico? Bueno, es muy distinto para el clásico que piensa que vienen del espacio. Claro que vienen del espacio, pero ¿de qué espacios? ¿No? ¿Y de dónde? ¿Y qué son? ¿Qué significan? ¿Son guardianes, antiguos guardianes? Algunos de estos visitantes son antiguos guardianes del planeta. Bueno, la teosofía y todo el movimiento esotérico propone esta cuestión, ¿no? Y me parece que los últimos, esta cuestión de que Estados Unidos empieza, ¿no? Esa revelación, los últimos casos, ¿no? De que no se los podía, seguimos lo mismo, ¿no? Su tecnología está milenios avanzadas a la nuestra porque no podemos seguir los mismos movimientos que hacen, ¿no? Eso lo tuvo que admitir Estados Unidos, que algo estaba entrando en su espacio aéreo que no se puede dominar. El mundo esotérico ya lo decía hace mucho, empezaba a hablar de eso hace mucho, de qué son para el mundo esotérico, qué significa toda esta llegada de estos, quiénes son, ¿no? Son los guardianes de la Tierra, por qué andan por la cuestión de las armas nucleares, o sea, y de tantas cosas donde entran este misterio, donde este fenómeno parece tener predilección, ¿no? Que incluso pueden detener hasta, ¿no? Aviones de combate son totalmente puestos fuera de, ¿no? Parados por estos mismos objetos. Entonces nos plantean de que estamos ante algo, yo digo, que escapa a la comprensión, porque durante mucho tiempo hemos querido escapar esa comprensión de ese otro lado, ¿no? Y eso es lo que el mundo esotérico separa con eso. Me parece que para mí es una vía excelente para abordarlo, ¿no? Incluso ahora voy a presentar un artículo con respecto a un cierto memo del FBI que me parece que va a ser interesante, de cómo en el 47, en el 46, estos temas se estaban insertando, ¿no? Y ya desde el año 30, diría yo, la cuestión esotérica empezaba a marcar la cancha con respecto a este fenómeno, ¿no? Así que bueno, me parece que el esoterismo en ese lado todavía tiene mucho que dar, mucho que hablar si se lo aborda bien y fuera de muchos prejuicios que a veces no lo ayudan.
Sí. Bueno, vamos a estar esperando entonces que termine el artículo. ¿Es para Código Oculto o para tu blog? Sí, va a ser para códigos cultos, sí. Sí, me parece que es interesante, va a ser interesante exponer algunas cuestiones de un tema, me parece y que la gente vaya entendiendo cómo las autoridades ya estaban escuchando estas cuestiones de algún modo. Bueno. Pero no, que se estaba escuchando el mundo esotérico, que en Estados Unidos las corrientes eran, de hecho, más allá del tema contacto y eso y todo lo que genera, pero había toda una corriente espiritual que después fue como un poco, se fue como ensuciando, diría yo, pero la primera corriente, las primeras camadas de todo ese mundo, ¿no? Estas comunicaciones o me parece que son interesantes de rescatar, ¿no? Por eso digo, es tan importante evaluar la cuestión histórica, ¿no? De cómo el movimiento esotérico también va diciendo, va marcando algunas pautas que recién ahora algunos se atreven a poner oreja, ¿no? Antes era como, no tenían que ser algo que estábamos viendo, era producto de una cuestión, una interacción espacial, ¿no? Entonces es muy difícil bueno, esta cuestión subterránea, ¿no? Yo siempre digo, primero vamos, aquellos que me preguntan por qué, me parece que la Tierra todavía tiene muchos misterios, ¿no? O sea, y algunos de esos misterios son no solo aéreos, sino son internos, ¿no? O sea, me parece que estamos con esta cuestión que no entendemos de esos mundos, ¿no? Así que bueno, por eso hago tanto hincapié en que los estudiosos también pongan el ojo en el mundo esotérico, porque se van a llevar muchas sorpresas. Muy bien, sí. La verdad que por eso es tan interesante todos los temas y ver cómo se empiezan como a entrelazar lo que parecía que por ahí no tenía absolutamente nada que ver, resulta que tiene y mucho que ver, ¿no? Por lo Sí. menos ayuda mucho, por eso hablábamos recién, de tener un espectro mental lo más amplio posible para poder comprender estos temas complejos, ¿no? Porque son realmente muy complejos. Es como parece también que no se terminan nunca de cerrar. Este, No, te genera mucha frustración, ¿no? Creo que hay muchos estudiosos que quedaron un poco, tiraron un poco la toalla, ¿no? Y muchos los entiendo, ¿no? A veces todos sentimos esa necesidad también de decir, bueno, tiro la toalla porque no voy a llegar muy lejos, ¿no? O sea, a veces uno tiene como una cuota de realidad personal, un autoanálisis y siente de que no va a cambiar mucho la cuestión, ¿no? Pero bueno, entiendo eso, que genera mucha frustración. El fenómeno OVNI a lo largo del tiempo ha generado eso, pero porque a mí me parece también esta cuestión, esta pasión que a veces le metemos en el medio, no nos deja a veces separar un poco, tomar distancia, ir abordando otras vías. Y bueno, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Y también tiene que ver con uno, ¿no? Un poco la percepción que tiene uno del fenómeno, ¿no? Y cómo quiere encajarlo. Como me decís vos, al chico de la boca, por ahí no le voy a hacer cambiar de opinión, que lo que uno lo visita desde el espacio, sí, y que no puede ser algo de otro espacio, ¿no? O algo quizás de un espacio más abajo, ponele. sí. Pero nada, me parece o del propio espacio que uno lo genera, ¿no? Bueno, es complejo, es complejo. No creo que el fenómeno OVNI atraviesa todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí, ha generado que, ya te digo, ¿no? Gran parte qué sé yo, cuando se cumplieron 60 años de Roswell, muchos dijeron, el fenómeno está muerto. Un año después estábamos con Estados Unidos admitiendo que, ¿no? Ponele, Claro, 2 años después, Estados Unidos estaba admitiendo de que sí, que a pesar de que habían dado de baja Proyecto Libro Azul, seguían investigando y poniendo guita a lo loco, más ¿no? Supimos que el Pentágono estaba poniendo guita a lo loco para seguir investigando, que nunca abandonó la investigación, por más que en público cerraban ¿no? programas y decían otra cosa, hasta que tuvieron que admitir que no entendían ciertos avistamientos, se les escapaba de las manos y no lo podían manejar, ¿no? Creo que es un gran paso ese es un gran paso, ¿no? De algo que les costó mucho, porque entiendo que conlleva la seguridad del propio país, ¿no? De estas cosas que se entrometen, ya te digo, en bases militares, en bases nucleares, o sea, no hay
no importa solamente seguir un objetivo, que yo creo que es un objetivo claro, que es preservar la tierra, que la tierra no se... es un bien sagrado de algo, de alguien, ¿no? Para alguien es un bien sagrado, y así se debe ir manteniendo, y nosotros somos una especie también sagrada, solamente que nos cuesta admitirlo, pero me parece que es un gran avance por parte de Estados Unidos admitir eso, ¿no? Ir admitiendo de que ignora quiénes son. Claro. O lo ignora y nos dicen a nosotros que lo ignoran, ¿no? Pero me parece que estudiando la tradición esotérica que Estados Unidos un poco también reniega, que ya te digo, que no es muy tan hablada como las de Europa, las de Oriente, pero Estados Unidos venía ahí también alimentando eso de alguna manera, me parece que es un gran avance. Bien, sí, 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 seguro que sí. Yo también coincido con vos de que creo que siempre es un paso para adelante estas declaraciones que vos referías de Estados Unidos. Y también mencionaste el caso Roswell, que para mí siempre fue mi preferido porque fue el primero que conocí seguramente de OVNI, se me venía enseguida a la cabeza el caso Roswell. Creo que es un caso que habrá que ver si realmente sucedió, si no. Yo creo que sí, o quiero pensar que sí, no puedo dejar la pasión de lado y pienso que sí, y que fue como el que puso las reglas del juego a nivel mundial, ¿no? Este, si querés comentar qué pensás de Roswell, y si no, también te quería preguntar a ver si vos tenés algún caso preferido a nivel nacional o internacional, digamos, mundial. Mira, yo creo que Roswell y Kenneth Arnold, ¿no? El avistaje de Kenneth Arnold son los que marcan, ¿no? Especialmente, bueno, Roswell es como que se hizo mucho más masivo, ¿no? Es más espectacular en sí, todo lo ocurrido, y toda esta cuestión de ocultamiento, que yo estoy segura de que algo pasó, eso es claro que algo pasó, y creo que fueron dos estrellamientos, se dicen, en ese 1947, pero ya teníamos, creo que la clave es el 24 de junio de 1947 con Kenneth Arnold. Y vuelvo lo mismo esotérico, ¿no? Porque el 24 de junio es una fecha, ¿no? Esotérica fatal, ¿no? Para aquellos que lo entienden, ¿no? Es el inicio de algo realmente, y Kenneth Arnold con los años lo entendió así, fue acercándose más a la cuestión esotérica, mucho después también se sintieron asombrados, él después fue como también tratando de entender lo que le había pasado, ¿no? Esos nueve, un número también muy importante, ¿no? Para toda esta cuestión. Creo que, bueno, me parece que ese caso en sí es mucho más, para mí, más ilustrativo de lo que se inicia con el fenómeno OVNI, ¿no? Que son muchas cuestiones, ¿no? Un escenario ya post Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos como la potencia planetaria, instalada como la potencia planetaria, y la cuestión atómica, ¿no? O sea, la Tierra empieza la cuestión otra vez, algunos dicen que otra vez, ¿no? Si hemos de creer a los viejos textos, otra vez se vuelve, el hombre empieza a manipular el átomo. ¿Y qué sabemos nosotros? Seguimos sabiendo nada de lo que abrimos, de lo que generamos con esas explosiones, ¿no? ¿Qué es lo que perturbamos? Esos espacios, digo, que estamos perturbando, y por eso digo que empieza el fenómeno, ¿no? Empieza esa cuestión, ¿no? Tan importante, ¿no? Y te digo, ¿no? Sin el esoterismo, ese 24 de junio y todo lo ocurrido, diga lo que diga, no se entiende bien. Y ahí es por eso que yo remarco que es un aporte, ¿no? Estamos hablando ¿no? De una fecha muy especial, ¿no? Así que bueno, voy a dejar que los oyentes lo busquen, 24 de junio, busquen esotérico y se van a dar cuenta. Entonces me parece que ahí está, ¿no? Ahí está marcando algo, después obviamente, pero ya en el 46, un año antes, y ya te digo, ya empezaba, estábamos como asistiendo, yo digo, por eso digo, ¿no? Estas cuestiones de las explosiones nucleares, y ya de la década del 30 todo lo que estaban recibiendo ciertos sensitivos o estaban alertando, que recién ahora deberíamos, hay toda una literatura que yo digo que no ha sido ni abierta para estudio,
muy pocos, que nos estaban diciendo algo de que algo estaba pasando, ¿no? Con la Tierra, ¿no? Estaban entrando en un nuevo ciclo, el hombre iba a atravesar nuevos ciclos en todas cuestiones, ¿no? Tan importantes. Así que me parece que el fenómeno OVNI está asociado a todo eso, ¿no? Y pienso, ya te digo, Roswell obviamente significa que algo grande sucedió, ¿no? Sigo sin la cuestión interplanetaria y se han dado muchas hipótesis en esos 60 años. La del globo no se lo cree nadie, que se lo cuenten a otro. La de que son prototipos nazis tampoco se lo cree nadie, que se lo cuenten a otro. No, yo por lo menos. Así que bueno, hay en mi corazoncito hay una cuestión ahí dando vueltas subterránea, pero eso es de los últimos años, por algunos autores. Pero bueno, claro, Roswell también, donde está ubicado, ¿no? El desierto de Nuevo México, hablar de Estados Unidos y hablar de su línea esotérica, sus desiertos, el Valle de la Muerte, o sea, es inmenso en todo sentido. Estados Unidos siempre lo vemos fríamente, especialmente en la cuestión esotérica, pero si lo encajamos en la cuestión esotérica empezamos a entender un montón de cosas, nos va abriendo un montón de mundos. Estados Unidos está descuidado a veces. En ese sentido, me parece que si se retoma esa vía, se puede llegar a comprender mejor, incluso de su pasado le cuesta hablar, ¿no? Parece como un país arrasado por momentos, ¿no? Eso nos lleva a un montón de preguntas, ¿no? Está lleno de cuevas y túneles, ¿no? Incluso en muchas de las bases donde están instaladas, las bases más importantes de Estados Unidos, justamente dan a cavernas, antiguas cavernas, resonadas. El otro día estaba como rememorando un poco el tema del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Las Bahamas, Andros, ver toda esa parte, ¿no? De ahí del Caribe. Y justamente una de las bases más importantes de Estados Unidos está en esa zona, en Andros. Y suelen verse, ¿no? Algunos dicen que, bueno, que los Estados Unidos hace como pasan, es el Área 51, pero submarina, ¿no? O sea, que ahí todos sus prototipos, pero justo en esa zona, vos imagínate, una de las bases más importantes las tiene instaladas Estados Unidos, así que bueno, creo que uno diría, bueno, uno está siendo muy conspiranoico, pero justamente Estados Unidos tiene sus bases instalados en ciertos lugares que fueron, parecen reinos de otros en el pasado, ¿no? De un cierto continente, ¿no? Que yo siempre quiero, ¿no? Así que, pero bueno, eso lo dejo para aquellos que quieran abrir la mente con eso o no. Pero a mí me parece que Estados Unidos debe ser retomado en su lugar esotérico, no de los Illuminati, toda esa pavada, no, de otras cosas que a veces no se atienden en su lugar esotérico, y entonces uno empieza a encajar, empieza a entender su papel en todo este puzzle, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que sí, es muy interesante cambiar un poquito la óptica por ahí y llevarla a graduarla por donde vos nos indicás. La otra vez también hablando con Carlitos Matos, el amigo del CIFO, también nombraba el 24 de junio de Kevin Arnold como una fecha no poco importante para empezar a revelar este fenómeno y demás. Este, y bueno, Débora, justo vos ahí mencionaste, bueno, entre todas las cuestiones, que por ahí el hombre volvía, el ser humano, ¿no? A estar jugando con el tema de la energía atómica y todas estas cosas, ¿no? El otro día leí un artículo tuyo de Código Oculto, referente, me parece que era a Tiwanaku, donde estaba ese secreto ancestral de ablandar las rocas, ¿no? Porque por ahí uno escucha de estas construcciones megalíticas, de las pirámides, qué sé yo, que uno dice enseguida, no, esto fue hecho por extraterrestres porque no había forma de hacerlo de una u otra manera, pero vos que anduviste ahí, eh, ¿qué- qué- ¿cómo era el tema de que podían ablandar? Y mira, conocí antes, hay muchas, parece que, no te digo todos tenían, es parte de una élite, ¿no? Una élite que se va perdiendo, como leer los quipus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, esa élite que sabía cómo manipular
la materia de alguna manera, ¿no? Porque hay que manipular la piedra y ablandarla, ¿no? O sea, y conocían ciertas hierbas, algunos hablan de líquidos, otros hablan del sumido, hay muchas teorías de cómo se podía lograr todos esos encajes tan perfectos, esos cortes que son tremendos, ¿no? De alguna manera, en Tiahuanaco, no, uno queda como medio, decís, ¿qué pasó acá? Y especialmente Pumapunco, cuando uno visita Pumapunco, todos esos cortes, ¿no? Que necesitas grúas gigantes, 3 grúas para a veces levantar ciertas moles. ¿Y cómo hicieron? ¿Y de dónde vino? Porque generalmente no son de ahí. ¿De qué zona la trajeron? ¿Cómo la trajeron? ¿No? Pero bueno, parece que sí, algunos dicen que son estas piedras como artificiales que se lograba hacerlo in situ, de alguna manera moldarlo in situ, pero bueno, nos plantea todo un mundo perdido de esos secretos, ¿no? Que por ahí todavía están, pero claro que andá a sacárselo a los indígenas, ¿no? O sea, y dar justamente, porque también es un tema dar con el chamán correcto, claro. ¿No? Con el sabio correcto, ¿no? Que no te chamulle, que no te, ¿no? O sea, con el sabio que realmente sí tiene las cosas, ¿no? Porque está esta cuestión a veces un poco agigantada, ¿no? Del chamanismo andino, ¿no? Pero no, la cosa es un poco más complicada, ¿no? O sea, los Andes son complicados, son zonas complicadas, ¿no? Perú, todo el Amazonas, el mundo sudamericano es muy complicado en sí, ¿no? Y estos secretos, si bien están vivos, son muy difíciles, ¿no? Son muy difíciles. Vos fíjate, yo puse una estela, los egipcios se animaron más, en una estela egipcia dejaron con un poco la fórmula de cómo hacían también con esa manipulación, ¿no? Y ahí está, no están claro, está el tema de los elementos, cómo lo amalgamaban, cómo es que lograban conseguir que la cosa funcionara. Pasaba acá por ejemplo, este padre Lira, que yo comento en el artículo, que fue una eminencia peruana, él podía como ablandar la roca, pero no podía volverla a su estado después, claro. ¿No? O sea, como que sintió cierto fracaso en su experimento, pero sí logró hacerlo y probar que eso era posible. La cuestión es que después no se podía volver a hacer. Siempre hay un caso más igual de toda esta cuestión, ¿no? Que me parece que es el caso ese el loco de Florida, que yo llamo, que hizo todo ese jardín, ¿no? Castli, que lo hizo todo él solo para homenajear a una novia que había perdido, ¿no? Y se dice que ese hombre, que no me acuerdo, Lansky, trabajaba de noche, que era un masón, que dice que tenía conocimientos masónicos, trabajaba de noche y logró hacer todo ese jardín, que es una de las visitas de turismos esotéricas preferidas, ojalá algún día lo pudiera hacer, ¿no? Hacer todo él solo, sin ayuda. Manipular esas rocas, levantar toda esa cuestión, y dejó todos mensajes esotéricos en cada una de esas cuestiones, ¿no? Bueno, ese conocimiento, él fue prueba de que ese conocimiento, cuando se requería, está todavía vivo, pero es claro, es muy difícil a veces, ya te digo, conocer a la persona correcta, o que tenga ¿no? Claro. Los conocimientos justos, ¿no? Pero ese conocimiento está vivo, claro que está vivo, solamente que, bueno, en nuestro caso, debido a todo lo que pasó, todo lo que pasó en el tiempo de la conquista y ya mucho antes, es como que, bueno, se decidió un poco terminar con eso, ¿no? O sea, apartarlo porque, bueno, es un poco peligroso, ¿no? En definitiva, porque el hombre es así, ¿no? Su naturaleza es rapaz, ¿no? Somos así, somos ambiciosos, claro. somos tremendos, ¿no? Por eso eran otro tipo de razas, quizás, viste, menos, que vivían con menos, que se dedicaban más a ciertas cuestiones espirituales. No te digo que eran perfectos, pero parecían estar enfocados en otra cuestión, ¿no? Uno lo ve, uno siente que hay algo sagrado. De hecho, ahí en pleno Tiahuanaco en sí, esta cuestión de los centros del mundo. Nosotros en Sudamérica estamos rodeados de esta cuestión que nosotros tampoco parecemos entender, ¿no? Cusco fue el ombligo del mundo,
Tiahuanaco fue el ombligo del mundo. En Chile también tenés un ombligo. En todos lados donde nos rodean tenemos esta cuestión de estos centros, ¿no? Antiguos centros de poder que se va trasladando, y eso significa mucho, significa algo, que fue sagrado en la antigüedad, que es un lugar sagrado, Sudamérica, no cabe en duda. Isla de Pascua, ¿no? O sea, que a pesar de que parece estar en otro lado, pero está conectado con nosotros de alguna manera. De hecho, está conectado con Tiahuanaco, no hay duda. Así que hay toda una cuestión firme, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa sagrada que tampoco se entiende, ¿no? Que se ha perdido ese conocimiento porque así se quiere. Pero yo digo que hay gente que todavía debe tener la fórmula correcta en estar en su casa y decir, vení, querido, vení, que vamos, te voy a enseñar algo. Debe tener la forma, vení, hijito, nieto, te enseño algo que después ya, ¿no? Que estoy pero convencida de eso, te digo. Claro, bueno, son estos guardianes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de esos secretos, de esa sabiduría, de esas cuestiones sacramentales, que entiendo yo que por algo también tienen que cumplir esa función de guardianes y tenerlas quizás en secreto. Seguramente estas personas, como vos decís, seguramente existen y que están por ahí, deben ser las que quizás, ¿no? Especulando un poco, entenderán cuándo va a llegar el momento, ¿no? de, de, de- de pronunciarse, de darlo a conocer. Lo que no está mal es que estemos buscando desesperadamente por todos lados y hasta abajo de la tierra No, este tipo de conocimiento. no, porque además, ya te digo, ¿no? Ese conocimiento es como que, bueno, es un poco un poco karmático de alguna manera, ¿no? O sea, va llegando según vos lo que hiciste y lo vas anhelando conocerlo, pero bien enfocado, sin ambición, sin ego, entendiendo que el hombre es fuente de servicio para el otro, cosa que por eso nos pasa ahora lo que nos pasa, el servicio hacia el otro, aunque eso lo decían los grandes maestros, ¿no? Si se quiere entender bien, cuando digo tradición primordial, eso es lo que primero se debe aprender, y es lo Claro. más difícil, ¿no? El servicio al otro. Sí, ¿No? sí, Pero si sí. uno, y creo que esas civilizaciones de alguna manera dejaron ese legado. Y decía en Tiahuanaco se ve una hermosa H, que es una cuestión esotérica también que te marca una muy importante. Es una H que vos llegas y la ves, ¿no? Y que te está diciendo algo. ¿Cuánto sabían estos hombres? ¿Cuán importante era para ellos, ¿no? Esta cuestión de los centros sagrados, ¿no? Así que nada, me parece que, y ahí si uno busca en los libros de Blavatsky va a entender el significado de la H, ¿no? De lo que ella decía, y por eso digo, esta reconciliación que debemos ir haciendo de a poco con todos esos autores que a veces nos generan ciertas cuestiones, ¿no? Pero nada, si uno busca bien, puede ir caminando con estas cuestiones y no sentirse que llega al lugar y que todo lo abruma, ¿no? Puede ir con un conocimiento, ir entendiendo en qué es parte, pero nada, eso me parece que está todo como siempre amalgamado, ¿no? Está todo vinculado. Sí, sí, sí. Sí, sí, seguro que sí. Y la verdad que esto es lo que tiene por ahí estos temas, ¿no? Me parece. Que si bien estamos hablando de controlar, de ir con la pasión, con el freno de mano puesto, digamos, es como que sabemos que hay muchísimo por descubrir este, y de nosotros mismos, ¿no? Mirando por ahí, tratando de ver un poco para afuera y conocer lo que pensamos que está afuera, que quizás esté dentro, como decís, siendo parte de la tierra misma, de que todo está concatenado de alguna manera. La verdad que sí, es para meditarlo, para estudiarlo, para leer y para tener paciencia también, que en algún momento van a ir llegando Sí, en los tiempos que atravesamos, ¿no? Donde todo, la celeridad, ¿viste? Es como la norma, ¿no? Es difícil parar, decir, bueno, voy a parar un poco, ¿no? Me voy a poner a analizar, voy a leer esos textos que son tan complejos, ¿no?
yo sé que muchos les parece, dice, no, es como que es un poco demasiado ya, o que quedó como hacer ese paso que antes se hacía, ¿no? Ese detenimiento que teníamos como persona para poder un poco reflexionar, ahora parece imposible por los tiempos que vivimos, ¿no? Pero si lo hacemos, si hay algún momento que podemos parar y poder hacer ese análisis, vamos a descubrir mucho. Incluso es bueno, yo lo que sí recomiendo, porque me di cuenta que aquel que no haya adoptado un animal, que lo adopte, porque aprende mucho de los animales, aprende mucho observando los animales, entonces uno entiende la obra de la creación, ¿no? Entiende por dónde viene eso, ¿no? Eso es algo que recomiendo en estos tiempos, aquel que lo sienta, que adopte un animal, sea un perro, un gato, lo que sea, porque eso nos hace también, ¿no? Exorcizar sacar la cuestión del amor, entenderla, y el servicio, un poco más allá si uno tiene hijos y todo, pero aquel un animal aprende también, aprende mucho observándolo, aprende cómo es la obra de Dios en nosotros, ¿no? Y qué es lo que nos requiere, ¿no? Así que bueno, eso lo digo como sea un animal, sea una planta, sea lo que quiera adoptar, ¿no? Pero me parece que un animal es importante, nos educa en este momento de tanta locura, ¿no? Me parece que nos ayuda mucho. Bien, 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 sí, es un muy buen consejo. Yo tengo 2 cachorros de hace 6 meses que me vuelven loco, pero bueno, por supuesto que es para Sí, aprender a evolucionar. Eh, no, total. Así que sí, muy bien. Sí, bueno, Débora, no te quiero sacar mucho más tiempo hoy, ¿no? Porque seguramente hay muchos temas para hablar, para profundizar, para seguir desarrollando. Así que, bueno, antes que nada te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy grande y por supuesto que te invito a que te acomodes en el escarabajo, y que me acompañes y nos acompañes a todos los que estamos acá adentro para seguir en este viaje por el cosmos. Bueno, muchas gracias por este momento, así que espero sí que sigamos conversando en otras oportunidades, así que ha sido un gustazo, un abrazo gigante a toda la audiencia del Escarabajo Cósmico, y bueno, vamos a estar apoyando ahí firmes. Bueno, muchísimas gracias, Débora. Nos vemos entonces la próxima. Adiós. Nos vemos. Chao.